Libre soy para cantar, libre soy para danzar, libre soy por su amor, por su sangre. Libre soy para adorar a quien reina y que vendrá. Libre soy para exaltar al que vive y con poder regresará. Ahora sí, el sermón de esta tarde es un sermón que a mí me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver muchas veces en nuestra vida cristiana y está relacionado con las cargas, ¿sí? Aun cuando conocemos a Cristo, muchas veces venimos cargando lo que ya no nos corresponde. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28, quiero que vayas conmigo. Mateo capítulo 11 y de ahí el versículo 28. Dice Jesús, ¿ya lo tiene? Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Pueden leerlo ustedes al unísono en voz alta a la de 3? 1, 2, 3. ¿Sabía algo Jesús de nosotros o no? Sin duda alguna lo sabía. Y él sabía que en el ser humano existe una carga, muchas veces difícil de llevar. Ya conocen aquella vieja ilustración que en otras ocasiones les he comentado, de aquel indígena que estaba a orilla de la carretera entre Querétaro y México. En las montañas de esos lugares hay grupos indígenas que bajan a la carretera a llevar su producto a la capital y vender. Bueno, pues ahí estaba un indígena con un tamaño canasto sobre su espalda, amarrado de la frente, y usted se puede imaginar, y ahí traía su carga, traía su cosecha que iba a vender. Y entonces él estaba esperando el camión, pero un buen samaritano llegó y lo vio y se orilló en su camioneta y le dijo, oiga, pues no creo que ya pase ningún autobús, pero si gusta yo le doy un ride. ¿De veras? Sí, súbase. Entonces lo subió a la caja en la camioneta y adelante arrancó este hombre y siguió manejando. Pero después de algunos minutos mira por el espejo retrovisor y ve al indígena, así que va ahí ciertamente, pero va con la carga en la espalda. Y no eran ni 5 ni 10 minutos, ya casi era la hora en que iba manejando y el chofer se da cuenta. Y dice, ¿cómo? Entonces se orilla y le dice al indígena, oiga, mi amigo, aquí el costo es el mismo, yo no le cobro a usted por ser usted y luego aparte su carga, no le estoy cobrando ni a usted ni a su carga. Y el indígena dice, no comprende, no entiende. No, lo que le quiero decir es que se quite la carga y la deje sobre la caja. Y va él cargando y arriba de la camioneta cargando con su canasta. Y muchos de nosotros así somos en la vida cristiana. Él nos lleva en su mano, pero todavía seguimos con la canasta en la espalda. Esta tarde tú tienes que ubicar tu carga y venir a dejarla a los pies de Jesús. El Señor te dice, ven a mí, tú que estás trabajado y cansado, yo te daré descanso. Qué preciosa palabra, ¿no es cierto? Y es que podemos conocer a Jesús, podemos tener la seguridad de la salvación y aún así vivir con pesadas cargas.
El tiempo no me bastaría para hablar de los tipos de cargas que los cristianos muchas veces llevan a sus espaldas. Sin embargo, quisiera hablarte de 3 tipos de cargas en esta tarde. Y si identificas con una de ellas, hoy entrega tu carga delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos a Juan capítulo 8 y veamos el primer tipo de carga, que muchos de los cristianos todavía no se deshacen de ella. Juan capítulo número 8. ¿Ya lo tienes? Si es así, diga amén. Dice la Escritura en Juan capítulo 8 que una mujer fue sorprendida en adulterio. En el versículo 1 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La primera carga que muchos cristianos todavía traen sobre sus espaldas es la carga de la condenación. Muchos creyentes, pensando en su pasado, se sienten condenados. Traen en su espalda un duro peso de condenación. Todavía el dedo acusador de su pasado los persigue. El domingo anterior hablamos sobre cerrar ciclos. El domingo pasado se habló respecto a que el tiempo pasado ya está muerto y no tiene futuro. Sin embargo, muchos creyentes todavía viven del pasado. Muchos creyentes están siendo señalados con el dedo acusador. Como esta mujer. La carga de la condenación es una carga pesada que muchos cristianos llevan y que en esta tarde deberían deshacerse. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Para aquel que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. El Señor no quiere que cargues con juicio y condenación. Esas noches largas que te despiertas a medianoche y piensas en tu pasado y no te puedes perdonar. Esta tarde tienes que romper con esa carga, porque el pasado no tiene futuro. Lo veíamos el domingo anterior. La condenación es un capítulo cerrado en tu vida y Cristo tomó la condenación y la sepultó en lo profundo de la mar. Si la sociedad te condena, Jesús te justifica. La Escritura dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Él nos ha declarado justos. Siendo pecadores, nos declaró justos. ¿Quién te condena si Dios es el que te justifica?
¿Cuántas personas lamentan su presente y cuando piensan en el ayer dicen, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, mi padre no hubiera muerto? Si hubiera hecho esto, realmente pudiera haber cambiado la vida de esa persona. Y mientras yo estoy hablando, tu mente está corriendo por esas escenas. Y yo te digo, el hubiera no existe. Y lo que hiciste fue lo que Dios puso en tu mano que hicieras. Y Él no te condena. ¿Por qué te condenas tú? La carga de la condenación la tienes que quitar de tu espalda. ¿Cuántos dicen amén? Hay una carga también en la vida de los creyentes, no menos pesada, tan pesada como esta. Y se encuentra en Lucas capítulo 13, versículo 9. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 9. Más adelante en el versículo 10 comienza este pasaje que quiero compartir contigo y es la segunda carga. Dice la escritura en Lucas 13:10, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años de enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey y su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿Sabes que hay una carga y a lo mejor no has identificado tú como creyente? Esta carga se llama enfermedad. Di conmigo, enfermedad. En la escritura vemos que una mujer tenía una enfermedad y esa enfermedad la mantenía encorvada. Había ido con un médico y con otro, fue con el alópata y luego después con el homeópata, terminó con el hierbero y nadie le daba el clavo, porque su enfermedad no era física, era espiritual. Me llama la atención que quien escribe este evangelio es un profesionista en su tiempo y fue Lucas, el médico amado. Entonces Lucas, en otras enfermedades, él las describe como aquella mujer con flujo de sangre. Él hablaba como médico. Pero cuando encuentra a esta mujer, no habla de una enfermedad somática, sino psicosomática. Y la describe como un espíritu de enfermedad. ¿Sabes que la enfermedad no es la constante en la vida del creyente? Es la excepción. Yo no digo que no te enfermes, no serías humano, pero que vivas enfermo, pero que continuamente seas un botiquín. No, esa carga Él la llevó en la cruz del Calvario, haciéndose maldición por nosotros, pues la Biblia y la ley dicen: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó esa carga hace 2000 años y más en la cruz.
El espíritu de enfermedad es una carga espiritual que hoy tienes que liberarte. Amén. Amén. Esa carga no es para ti. Él llevó esa carga en la cruz del Calvario. Por su llaga fuiste curado. Él sufrió tus enfermedades. Él sufrió tus dolores. El castigo de tu paz fue sobre Él y por su llaga has sido curado. Si tú crees eso, alaba al Señor en esta tarde. Si tú crees en esa palabra, dale la gloria al Señor. Y en esta tarde esa carga será quitada de tu vida. Porque el espíritu de enfermedad no tiene parte ni suerte en ti. Amén. Dice la Escritura que puso sus manos y sanó a esa mujer. Imagínense esa mujer que jamás pudo ver un cielo estrellado por las noches, que jamás pudo ver a los ojos a las personas, que jamás pudo levantar la mirada y disfrutar de la gloria material de Dios, de la creación visible, porque lo único que veía era el piso y el polvo. Pero esa mujer fue liberada y Dios en Cristo Jesús la levantó para que viera su creación visible por primera vez. ¿Qué diría? ¡Qué cielos tan preciosos! ¿Qué diría? ¡Qué nubes tan blancas! ¿Qué diría? ¡Qué sol tan intenso! ¿Qué más diría? ¡Qué noche tan estrellada! Fue sanada, su carga fue quitada y su vida fue transformada. Dios quiere que la carga de la enfermedad se vaya de ti. Y para eso envió a su Hijo Jesús. Tercer carga. Vayamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 4. En San Juan capítulo 4, y lo vimos hoy con los líderes de la PIC, vimos acerca de la mujer samaritana. En Juan capítulo 4 se nos habla de una mujer que vivía en Samaria y a quien Jesús le pidió que le diera agua. Usted recuerda ese pasaje. La mujer replicó y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber si soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Y Jesús le dijo: si tú me pidieras a mí, yo te daría ríos de agua viva. Aquella mujer pensó en términos materiales y dijo: a lo mejor será de Axal, de aguas de Saltillo, y va a entubar y va a darme agua potable hasta mi cuarto y no hasta la cocina, y le voy a abrir al grifo y ahí voy a tomar. Y le dijo: dame, Señor, dame de esa agua. Sí. Pero cuando Jesús les dice: el que beba de esta agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces descartó lo de Axal, ¿verdad? Aguas de Saltillo. Y dijo: me pareces que tú eres profeta, le dijo a la mujer. Ya dejó el terreno material y se fue a lo espiritual. Y le dice: nuestros antepasados adoraron aquí, y tú que eres judío adoran allá en Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? Y el Señor le dice: créeme, mujer, que la hora ha llegado y ahora es, que no es el lugar donde se debe adorar, sino es la actitud del corazón. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Amén. Entonces esta mujer tan interesada y dijo: dame esa agua, dame de beber esa agua.
Y Jesús le dijo: muy bien, ve y llama a tu esposo. Y ella dijo, se puso el traje religioso, ¿verdad? No tengo marido, Señor, para tu mayor conocimiento. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, estás en unión libre. ¡Wow! La desnudó. Le dijo toda su vida en unas cuantas palabras. ¿Cuál es la tercera carga? A lo mejor es la más pesada. A lo mejor descartaste la primera y la segunda. Pero esto se pone bueno. A lo mejor es tu carga. ¿Y sabes cómo la he llamado yo? La carga de la religiosidad. Sin duda alguna, esta mujer cuyo nombre se omite era una mujer, aparte de samaritana, religiosa. Sabía de religión, sabía del pozo de Jacob, sabía que ella tenía una vida religiosa, pero moralmente todo lo contrario. Jesús reprendió a los fariseos porque precisamente eran religiosos. Un religioso se caracteriza por saber todo de la palabra, pero es un ignorante en ponerlo en práctica. Por eso Jesús les decía al pueblo: escuchen lo que dicen los fariseos, porque todo lo que ellos dicen es verdad, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hablan muy bonito, pero son sepulcros blanqueados. Por afuera se ven muy blancos, pero adentro son huesos secos. La religiosidad es la carga más pesada de un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la religiosidad no te salva. Quien te salva es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes conocer a Dios en tu mente, pero con tus hechos lo niegas. Y la Escritura es tajante al respecto. La Biblia dice que seas ardiente en el Señor o que seas frío. Y aquellas personas que no conocen a Cristo están frías, están muertas. No pueden ser calientes. Son fríos porque su espíritu está muerto. Pero aquel que ha conocido a Cristo recibió el fuego del Espíritu Santo. Pero algo ha pasado en su vida que ha apagado ese fuego a través de los días y ha caído en tibieza espiritual. Y decir: sí, está bien orar, pero espérate, no me voy a hacer un beato. Sí, está bien leer la Biblia, pero el pastor ahora quiere hacer un tercer culto. ¿Qué le pasa? Que se venga a chambear el lunes conmigo a las 6 de la mañana. Sí, está bien, pero irse 3 días a ayunar, ¿qué le pasa? Sí, está bien alabar al Señor, pero también podemos divertirnos allá afuera. ¿Quién es perfecto? Muéstrame un perfecto. Sí, está bien acercarse a las cosas de Dios, pero somos carne y hueso. Hasta el pastor dijo que un trocito de pescuezo. Oye, pues somos humanos y tenemos tentaciones. No soy un santo. Y así, excusa tras excusa, nos lleva a un estado de tibieza espiritual. Y dice Jesús: por cuanto no fuiste frío ni caliente, sino tibio, yo te escupiré de mi boca. Tremendo. Tercera carga:
decir que estoy con Dios, pero no estoy con Dios. Como aquella mujer samaritana. Se la sabía al revés y al derecho y dijo: aquí estamos en lo correcto, aquí debemos adorar. Dame esa agua, Señor. Sí, pero mira tu vida moral. Háblale a tu esposo. No tengo. Estás en unión libre y 5 maridos has tenido. Tremendo. La Escritura dice que el hombre ve la apariencia, pero Dios pesa los corazones. No te cuides de mí, no te cuides de tu esposa, no te cuides de tus hijos, no te cuides de tu esposo. Cuídate de aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Su nombre es Jesús. La religiosidad es la carga más pesada de muchos cristianos. Pero esa tiene que quedar aquí, al pie de la cruz de Cristo. ¿Dices amén? La invitación está. Hoy te invito a que ya no vivas más una doble vida. Hoy te invito a que vengas y entregues esa carga y seas un cristiano ejemplar. Y te goces, y dances, y saltes, y alabes, porque eres libre de tu carga. Eres libre de tu carga. Cuenta una anécdota de 4 creyentes. Dice esta anécdota que el primer creyente llevaba un costal de papas. Y entonces Dios le dijo: hola, hijo, ¿a dónde vas con ese costal de papas sobre tu espalda? Y ese cristiano lo volteó y le dijo: ¿por qué me preguntas si tú sabes todo? Y siguió con la carga. Es el cristiano que ha perdido su primer amor, que asiste a la iglesia, que ora, pero ya no hay fuego en su corazón. Y le contesta así a Dios, religiosamente. Después dice esta anécdota que había otro hombre que llevaba una carga de leña. Y le dijo Dios: ¿a dónde llevas esa carga? Y ese hombre se detuvo y le dijo: a mi casa, Señor. Y entonces le dijo el Señor: te ayudo. Y aquel creyente lo vio y le dijo: no, Señor, gracias. Y siguió con su carga. Más adelante vio al tercer creyente que iba en una carretilla con una carga de piedra. Y le dijo: ¿dónde llevas esa carga? Y ese creyente le dijo: al pueblo, Señor. Estamos trabajando y llevo esta carga de piedras al pueblo. Y entonces el Señor le dijo: te ayudo. Y aquel creyente se detuvo y dijo: sí, está bien. Y entonces Jesús agarró la carretilla y se fue, y el creyente iba a un lado, pero caminaron unos metros y le dijo: espérame, Jesús, ahora yo. Y la agarró. Y luego se cansó: órale, échale tú, Jesús. Le daba la carga y se la quitaba la carga. Pero habla esta anécdota de que había un cuarto creyente. Y como los anteriores, iba con una. Y esta era un costal de arena. Iba cargando. Y Jesús le dijo: ¿a dónde llevas, hijo mío, ese costal de arena? Lo llevo con mi patrón, Señor. ¿Me dejas ayudarte? Claro que sí, Señor. ¿Puedes? Claro que puedo. Y Jesús tomó la carga y él descansó. Y se fueron caminando. Y entonces este hombre empezó a platicar y a platicar y a disfrutar el camino al lado de Jesús. Y llegaron al lugar y Jesús entregó esa carga al patrón de este cristiano. ¿Con cuál
de los 4 te identificas tú? Esta tarde, o eres el primero, o el segundo, el tercero, o el cuarto. Como quisiera que fueras el cuarto y pudieras vivir una vida tan plena como este siervo de Dios la está viviendo. Como quisiera que fueras libre de toda carga. Él pagó el precio. ¿Entregarás tu carga? ¿Te rendirás a Él en esta tarde? Ponte de pie y vamos a orar.